Hay un momento en Observer que no tiene sentido. Estás frente a un ascensor en un edificio comunista en ruinas. Pulsas el botón. Esperas. Las paredes tiemblan como si alguien respirara dentro de ellas. No suena música. No hay número de piso. Solo está bajando. O subiendo. O tal vez solo está esperando que te des cuenta de que ya no hay salida. El juego no te grita. No te asusta con un monstruo, ni te lanza un jumpscare barato. Solo te deja ahí, atrapado en un espacio diseñado para parecer real, pero que poco a poco comienza a desmoronarse. El pasillo se alarga, la textura de la pared se repite, un cuadro cambia sutilmente de lugar. Nada es abiertamente imposible, pero todo es ligeramente incorrecto. Hay una sensación que se cuela en tu pecho, como si estuvieras invadiendo algo, no un archivo, una mente, y no estás seguro de que sea la mente de otra persona. Observer te deja entrar en los recuerdos de los demás, pero no lo hace como una máquina clínica que reproduce datos. Lo hace como una pesadilla, desordenada, sucia, emocionalmente peligrosa. Hackeas un cadáver y de pronto estás en su infancia. Hackeas un niño y terminas en la fábrica donde murió su padre. Lo que empieza como una investigación se convierte en una caída libre por la psique humana. Cada mente es una arquitectura emocional, un espacio hecho con pedazos de trauma, deseo y culpa. Y tú, el jugador, no tienes ninguna protección. Estás expuesto. Y llega un momento, siempre llega, en el que ya no sabes si sigues dentro de una mente ajena o si el juego encontró una manera de colarse en la tuya. Y entonces el ascensor se detiene. La puerta se abre, pero no hay nada al otro lado, solo una grabación, tu propia voz, diciendo cosas que nunca dijiste. Y por un instante, un segundo apenas, se instala una duda, tenue como un hilo de humo. ¿Y si esta mente soy yo? Ese es el truco maestro de Observer. No quiere que entiendas a los personajes, quiere que dudes de ti mismo. No trata sobre el futuro, trata sobre esa parte tuya que no sabes si inventaste o reprimiste. Es un juego de terror donde el monstruo no vive en el mundo digital, sino en la forma en la que lo interpretas. Y entonces aparece la pregunta que no se puede ignorar. ¿Y si la única forma de conocerte a ti mismo es perderte por completo? Imagina lo siguiente. Estás en una habitación sin ventanas. En el centro hay una silla. No una silla cómoda, una rígida, metálica, clínica. Frente a ti hay una grabadora y una voz. Una voz que te hace preguntas como ¿recuerdas quién eras antes del experimento? En Canadá, en el año 1957, se creó el programa de control mental más oscuro y olvidado de la historia. El doctor Donald Ewen Cameron, uno de los psiquiatras más respetados del mundo occidental, creía que podía reescribir la mente humana, literalmente. Borrar la conciencia, borrar el trauma y reemplazarla con una nueva identidad limpia. Suena como ciencia ficción, pero fue real. Financiado por la CIA, se llevó a cabo en el Allan Memorial Institute, una clínica en Montreal. Pacientes con ansiedad leve o depresión posparto eran internados para tratamiento experimental. Lo que recibían era algo más cercano a la tortura, terapias de sueño inducido que duraban semanas. Electrochoques 30 veces más fuertes que el estándar médico. Drogas alucinógenas como el LSD inyectadas sin consentimiento. Y lo más brutal, grabaciones repetidas 24/7 con mensajes subliminales que buscaban reconstruir su personalidad desde cero. Cameron lo llamaba desprogramación psíquica. Años después, muchas de esas personas no recordaban su nombre, su infancia, su familia. Y lo más perturbador, algunas comenzaron a generar recuerdos falsos, imágenes de eventos que nunca ocurrieron, recuerdos que les dolían, aunque no fueran suyos. No sabían si eran sueños, implantes o parte de su nueva mente. Ahora, imagina jugar. Observer después de leer esto. Imagina que las mentes que visitas no son solo entornos artísticos, son ecos de experimentos reales, donde se cruzaron el poder, la ciencia y la crueldad. Porque Observer no inventó la idea de entrar en la mente de otro, solo la llevó a su extremo lógico y estético. La verdadera ciencia de los años 50 y 60 ya lo había intentado. La diferencia es que entonces no usabas un escáner neuronal, sino droga y tortura.
No se buscaba justicia ni verdad, solo obediencia. MKUltra fue oficialmente clausurado en 1973, pero muchos de sus archivos desaparecieron. Se quemaron, se clasificaron. Lo poco que se sabe es gracias a testimonios y fragmentos desclasificados. Y esto nos deja con una duda incómoda. ¿Dónde termina la ciencia médica y empieza el diseño de una nueva mente? ¿Qué pasa cuando alguien más decide qué debes recordar y qué debes olvidar? Dan Lazarsky, el protagonista, no es un detective, es un medium digital. No resuelve crímenes, exhuma pasados, entra en cerebros moribundos como si fueran criptas. Pero lo que encuentra no siempre es real. A veces es distorsión, o propaganda emocional, o simplemente una ilusión reconstruida desde el miedo. Como en MKUltra, no siempre se puede confiar en lo que ves. Hay una escena que lo demuestra con precisión quirúrgica. Dan hackea la mente de un hombre que se suicidó, y lo que ve no es una historia, es un loop, una memoria traumática que se repite, una y otra vez. La escena cambia levemente, como una pesadilla en evolución. A veces las voces son diferentes, a veces los colores se saturan, a veces tú mismo no recuerdas si ya habías estado ahí. Y ese es el punto. Porque no estás ahí para encontrar la verdad, estás ahí para revivir la fragmentación. Y eso, como decía Cameron, es el inicio de una nueva conciencia. Pero, ¿qué pasa si esa conciencia ya no quiere volver a ser tú? ¿Cuántas cosas crees recordar que en realidad has reconstruido mal? ¿Cuántos fragmentos de tu vida están hechos con versiones editadas de lo que pasó? Tal vez tus recuerdos más preciados, esa conversación con tu madre, esa canción de la infancia, ese error que te cambió para siempre, no ocurrieron exactamente así. Tal vez solo estás proyectando una narrativa que te hace sentido, y eso es exactamente lo que Observer quiere que descubras. No se trata solo de entrar en la mente de otros, es descubrir que tu propia mente también es una ficción. En otros juegos, los personajes que pierden la razón se comportan de manera errática, dicen cosas extrañas, tienen visiones. ¡Lenny! Oh, not again. Pero el jugador sigue siendo un observador externo, está protegido. Puede mirar desde fuera el colapso ajeno. En Observer, no. Aquí, la locura es la interfaz, tu HUD, tus controles, tu entorno. Todo empieza a comportarse como si el juego mismo estuviera sufriendo una crisis psicótica. Las paredes se derriten. Las puertas te devuelven al mismo cuarto que acabas de dejar. Escuchas una conversación en otro idioma, pero juras que las palabras tienen sentido. El cursor parpadea y se convierte en una pupila. El menú se corrompe. No es un efecto visual, es una afirmación narrativa. Tu medio de interpretación ha sido contaminado. Y eso es exactamente lo que le ocurre a una mente cuando sufre un brote psicótico. No es que veas cosas, es que las reglas de percepción, lógica y causalidad dejan de aplicar. Las conexiones entre ideas se vuelven hiperintensas o se cortan abruptamente. Lo que antes era un símbolo de estabilidad, una ventana, una voz, una palabra, ahora es ambiguo, extraño, incluso hostil. Hay un término clínico para esto, disgregación del pensamiento. Es el fenómeno por el cual las asociaciones entre ideas pierden cohesión y la realidad se convierte en un collage que no puedes interpretar. Pero no lo sabes. Para ti tiene sentido. Tu cerebro construye una lógica interna que se siente válida, aunque desde fuera parezca delirio. Observer lo reproduce sin nombrarlo. Te hace vivirlo, no como concepto, como experiencia. Y es ahí donde la interfaz se convierte en agresión. La verdadera amenaza no es el enemigo invisible, es el archivo emocional al que no quieres volver. Las mentes que exploras no son criminales ni psicópatas, son personas con cicatrices. Y el juego, cruelmente, te obliga a caminar por dentro de esas cicatrices, como si fueran pasillos reales. La escena más perturbadora no tiene sangre. Tiene un salón infantil, juguetes, voces de fondo, una puerta que nunca se abre del todo, y un sonido, lejano pero constante, como el de una televisión vieja sin señal. No sabes qué ocurrió exactamente en ese cuarto, pero lo sientes. Y ese es el punto. Observer no te da datos, te da sensaciones. Y esas sensaciones están construidas con los mismos ingredientes que usa el trauma: fragmentos, ecos, repeticiones. Cuando alguien experimenta un trauma profundo, el recuerdo no se guarda como un archivo limpio, se fragmenta. A veces, ni siquiera se guarda como imagen,
sino como sonido, olor o sensación corporal. Es una herida que el cerebro intenta esconder, pero que reaparece disfrazada, como pesadilla, como reacción, como glitch emocional. Y eso es exactamente lo que te hace vivir Observer. Dan Lazarsky no está investigando un crimen, está desenterrando el dolor ajeno. Hackea a una víctima y termina en una secuencia repetitiva, obsesiva, llena de puertas cerradas y frases sin fin. No hay lógica, porque el trauma no tiene lógica, solo tiene impacto. El juego no quiere que entiendas, quiere que sientas. Y eso es lo más peligroso, porque cada vez que sales de una mente, te llevas algo contigo, un ruido, una sensación, una imagen que no sabes si viste o recordaste. Se ambienta en un mundo deteriorado, apartamentos oxidados, luces de neón temblorosas, paredes llenas de cables como venas a punto de romperse. Es cyberpunk, sí, pero no el glamuroso, no el de las motos voladoras y las corporaciones doradas. Es el cyberpunk de los pobres mentales, de los que intentaron sobrevivir al colapso de su yo, con tecnología de segunda mano. Y eso lo cambia todo, porque aquí la tecnología no es una herramienta, es un sarcófago. Cada mente que visitas no es solo una experiencia subjetiva, es una ruina digital, un templo roto lleno de ecos, códigos corruptos y memorias oxidadas. Es como explorar las ruinas de una civilización que todavía está viva. El término más acertado sería arqueología emocional. En ciencia cognitiva hay una hipótesis fascinante. El yo no es una entidad, es un sistema distribuido que reacciona, se adapta y se reconfigura con cada experiencia. Es como un software que se actualiza constantemente. Dan Lazarsky abre una puerta que no debería abrir. Ve algo que no debía ver. Y en lugar de huir, se queda. Decide enfrentar su reflejo. Y eso es lo que hace el jugador también. A veces sin saberlo, a veces sin quererlo. Pero una vez que entras en ese ascensor, ya no puedes salir siendo el mismo. Recuerda esto. Ese rostro, esa voz, esa narrativa que te cuentas, no son estáticas, son editables. Y aunque eso da miedo, también da esperanza. Porque si puedes perderte en ti mismo, también puedes reescribirte. El juego que intentó volverte loco, solo estaba esperando a que decidieras volverte alguien nuevo,